Muchas gracias de la presentación. Simplemente soy Raquel Gerson y les vengo a platicar de algo que parece sencillo, pero es relativamente complicado, y es básicamente la historia de todos los fármacos o de los fármacos para tratar el cáncer. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores, realmente todos amigos míos, a la señora Mayra Galindo, al doctor Guisa, a la doctora Cisneros, al presidente de la Sociedad de Oncología Mexicana, la Academia de Cirugía, por este innovador tema y por una maravillosa organización para esta mañana. Yo a veces, y cuando vi este programa fantástico, me preguntaba si soy la primera, porque conozco desde más tiempo en la oncología y realmente este enlace entre el siglo pasado y el siglo presente. No lo sé. Sin embargo, bueno, la experiencia es buena. Así es que los voy a invitar desde la historia hasta el estado actual. Caminando desde la historia, por lo menos a partir del siglo XVI y del siglo XVIII, se desarrolló finalmente un método científico y fue en el siglo XIX cuando nació ya los conocimientos relacionados a la oncología y al hallazgo de la presencia de tumores. De ahí, varios de los estudios han denotado aspectos importantes en el tratamiento del cáncer y en el tratamiento actualizado, biológico e individualizado. Los invito a ver todos los sucesos que han sucedido en el tumor probablemente más importante en el mundo y en nuestro país, en la mujer y en la mujer joven. Como vamos a hablar principalmente de las innovaciones, vamos a hablar de la terapia biológica y la primera en aparecer fue la terapia hormonal. Entonces vean ustedes, desde hace prácticamente 2 siglos, en 1896, se dieron cuenta que quitando los ovarios había respuesta en el cáncer de mama. Después, si ustedes ven, todo en el color azul depende del tratamiento hormonal que fue aprobado con el tiempo hasta la aparición del primer medicamento en tratar el cáncer de mama, que fue el tamoxifen en 1974. Siguiendo con el tratamiento hormonal, aparecieron los anticuerpos monoclonales para bloquear expresiones anormales y sobreexpresiones en el cáncer de mama, que fue en los años 80 y 90. Sin duda, para la aparición de una terapia blanco, había que en un momento dado darse cuenta el por qué y el si había una sensibilidad y selectividad especial. Este fue uno de los autores que encontró que la presencia de los receptores hormonales en los núcleos de las células de los tumores de mama se relacionaban a la respuesta a las hormonas. Aparecieron varios autores y gente que dentro de todo ha hecho historia en el tratamiento del cáncer de mama. El tamoxifen, una de las drogas aprobadas dentro de toda la prevención del cáncer de mama y la droga de este siglo, fue descubierta en 1967. El doctor Baum, el doctor Fisher y el doctor Jordan Crick son los importantes en la aparición de este fármaco. Aquí parece mucha gente, pero es realmente una foto histórica. Como saben, se tienen que hacer estudios multiinstitucionales para que en un momento dado esté aprobado un medicamento. Este es la primera reunión de varios de los investigadores para aprobar por primera vez los estudios del tamoxifen en cáncer de mama. A la derecha ven los
3 más importantes autores para este estudio en 1978. Y de repente sale en el periódico que hay un nuevo medicamento para tratar el cáncer de mama. Si ustedes pueden leer, este periódico es del año 2000, en el que aparece que hay un medicamento que puede salvar vidas en el cáncer de mama. En un momento dado, ya en el siglo XX, la aparición de la quimioterapia para tratar el cáncer en general, y de ahí el tratamiento inmunológico y varios de los tratamientos blancos que ustedes escucharán hoy. Pero sin embargo, quiero, y al hablar de los medicamentos, no olvidar de la quimioterapia tradicional. Estas son las familias de las que hemos estudiado, de los agentes de quimioterapia con diferentes mecanismos de acción, y vean ustedes a través de los años, desde la Segunda Guerra Mundial, la aparición de todas las drogas. Vean ustedes desde 1948 y siguiendo la gráfica hasta los años 90, en el que había un armamentario de más de 40 medicamentos. Entonces, en 1942 empezaron a desarrollarse los citotóxicos. Para 1955 contábamos con cerca de 10 medicamentos y en 1994 más de 40 medicamentos. Sin embargo, sabemos que para los estudios de farmacología y farmacocinético tiene que haber ciertas aprobaciones y fases farmacológicas por las que los medicamentos tienen que pasar, desde la fase 1 para ver la dosis, la fase 2 para ver su actividad, la fase 3 para compararlo con otras terapias conocidas de beneficio y la fase 4 para optimizar las indicaciones de los medicamentos. En general, dar quimioterapia nunca ha sido sencilla y dentro de todos los efectos secundarios tienen que ser medidos, y uno de los legados que hemos tenido y que se conoce como el estado general es la calificación de Karnofsky en 1955, que sabemos que el estado general depende para disminuir o tener menos toxicidad de la quimioterapia. Sin embargo, fue este autor en 1955, para hablar de las innovaciones, que se dio cuenta que para poder determinar el efecto de un medicamento había que unir la ciencia con la clínica, y lo que se veía en el laboratorio aplicarlo a la cama del enfermo. Esto parecía una teoría difícil de captar, pero la teoría actual de la terapia individualizada surgió desde entonces, 1955, con la visión de un gran autor y, como ustedes saben, la creación de un premio en la Sociedad Nacional, Internacional y Americana del Cáncer a base de su nombre. Ahora, entonces, la quimioterapia no ha desaparecido. Hay que inteligentemente aplicar lo viejo conocido de una forma actual. Este es el ejemplo de los alquilantes, que la ciclofosfamida fue uno de los primeros medicamentos y que tradicionalmente sigue participando en el manejo de cáncer de mama y de otros tumores, pero que actualmente tenemos que mecanizar diferentes formas inteligentes de lo viejo a lo nuevo, y quiere decir que, por ejemplo, utilizando enzimas de diferentes formas, nos podrían ayudar a disminuir la toxicidad y a tener mejores resultados. Entonces, quiere decir que la experiencia pasada con los conceptos actuales nos ayudarían a mejores resultados. Esto resulta muy complicado, pero quiere decir que la tecnología inteligente actual puede ser aplicado con los medicamentos que tenemos desde hace mucho tiempo. Pero ¿cuál es la meta en los tratamientos de antes y de la hora? En los tratamientos de vanguardia, sin duda, tener una mayor actividad, menos efectos secundarios, tener combinaciones innovadoras,
técnicas de alguna forma novedosas y siempre buscar los blancos específicos para que ayudasen indicadamente a cada una de las alteraciones. Entonces, mientras puedo decirles que dentro del armamento hay medicamentos para disminuir los efectos secundarios. Aquí tenemos algo para la cardiotoxicidad, para la hipotensión, para las náuseas, para la baja de los glóbulos, etc. Y por último, también agentes para evitar la resistencia a medicamentos que en un momento dado están ayudando y que de alguna forma el organismo crea resistencia. Entonces, vamos a cruzar con esta mi charla para ustedes del siglo XX, en el que se daban tratamientos inespecíficos, realmente a ciegas porque destruían a células buenas como a células malignas, a tratamientos inteligentes sobre blanco específico en el siglo XXI, que es la terapia blanco molecular de la cual ustedes escucharán las disertaciones de mis compañeros. Entonces, en el siglo XXI, las terapias blanco innovadoras, la nanotecnología, la proteómica, la epigenética, es parte de lo que estamos actualmente innovando. Para desarrollar nuevos agentes, sin duda tiene que haber registros. Y lo que les puedo contar en los registros internacionales es que más de la mitad de los nuevos agentes en estudio fase 1 son terapias biológicas, pero debo de decirles que probablemente hasta el 5% o solo un 5% llegan al mercado por un sinnúmero de problemas. Entonces, varios de los investigadores preocupados en esto ven que hay que cambiar los paradigmas en la investigación clínica. Entonces, en el 2004, la FDA de los Estados Unidos hizo o creó la iniciativa para tener una vía de acceso más fácil para estudiar y aplicar clínicamente los medicamentos, y entonces diseñó estudios clínicos innovadores y grupos enriquecidos para tener más pacientes. Entonces, si ustedes me preguntarían en toda esta disertación medio histórica, medio actualizada, ¿en qué vamos? En el 2009, las compañías farmacéuticas de biotecnología estudian hoy más de 860 nuevos agentes para combatir el cáncer. ¿Qué hemos logrado práctico con esta nueva terapia blanca? Su aprobación es más ágil ahora y los estudios requieren un número menor de pacientes porque antes eran muchos pacientes y muchos años de espera. Un medicamento tenía que esperarse hasta 10 años para poder ser aplicado en los estudios, luego probablemente 4 años, hasta en la actualidad son menos de 2 años. Ahora, tenemos que darnos cuenta que todavía los índices de mortalidad, aun cuando han reducido, todavía no son significantes, y por otro lado los problemas económicos de siempre de los medicamentos. Entonces, para actualizar todo este número exorbitante del que he mencionado, es que miren, todos estos son los nuevos agentes en las terapias biológicas. Si vienen ustedes conmigo en la columna izquierda, 2010, del 11 al 13. Claro, ahorita estamos ni siquiera a la mitad del año, seguramente hay menos que en el 2012, pero si se dan cuenta, en el 2012 y 11 son cerca de 20 nuevos medicamentos, que esto es una forma realmente actualizada. Pero bueno, yo creo que los médicos tenemos que hablar profundamente del mecanismo de acción. Cuando estudiamos en farmacología los citotóxicos, aprendimos el ciclo celular, que es la forma de actuar los citotóxicos en el ciclo de crecimiento de las células. Pero esto resulta
quizá empírico, a todas las gráficas que a continuación les enseñaré de la forma de actuar de los agentes biológicos. Este es un ejemplo de un inhibidor de tirosina en que se ve la membrana celular, los ligandos y las diferentes, y la unión y la fosforilación para dar un mensaje en el crecimiento y diferenciación celular. Esto es un ejemplo de un antiangiogénico en que se bloquea un receptor de factor de crecimiento vascular con un anticuerpo monoclonal para evitar la angiogénesis. Y esto es un inhibidor de hormonas que, si ustedes leen el periódico, es el último tratamiento en el cáncer de próstata andrógeno resistente. Y este es un mecanismo de acción de bloquear las hormonas. Caminando dentro del mecanismo de acción que ustedes escucharán de la terapia biológica está el lapatinib, que da un bloqueo dual de una oncoexpresión en las células del cáncer de mama, y el trastuzumab, que han escuchado que también es uno de los medicamentos más actuales en la terapia biológica del cáncer de mama. Este es el ejemplo de un anticuerpo monoclonal que actúa contra el factor de crecimiento endotelial, que es el bevacizumab. Ahora, para estos blancos moleculares hay condiciones importantes y sin duda el progreso va para encontrar un blanco relevante que es el que se expresara en la célula individual. Ahora, el problema es que la mayor parte son heterogéneos, no todos tienen el mismo ni uno solo. Y además de todo, muchos de los genes mutados son solo subgrupos de células. Entonces, esto se convierte en más intricado y un poco más difícil que una simple terapia individualizada. Entre los registros importantes, dándoles un ejemplo de la FDA, ustedes ven en la columna derecha el número de drogas con un promedio de 5 años que han ido apareciendo en el mercado en relación a la terapia biológica. Esto es una publicación del 2009. Pero todos tenemos nuestras comisiones y en México tenemos la COFEPRIS. Una parte importante es que tiene regulación importante para vigilancia del comportamiento de las terapias biológicas. Pero hay varios importantes que nos rigen a nosotros, que son la FDA de los Estados Unidos, y les subrayé en rojo en Israel porque es uno de los registros más complicados, y en la parte inferior Japón, que es otro importante. Sin embargo, otros de los que nos rigen es también los europeos. Entonces, tenemos, además del nuestro, que de alguna forma para la aprobación de medicamento, los registros y las agencias regulatorias importantes en el mercado internacional. Y todo esto, sin duda, lo complica y a la vez lo facilita porque hay supervisiones. ¿Cuáles son las problemáticas nacionales? Y quiere decir las nuestras también. Los medicamentos son escasos y difíciles de obtener. De alguna forma, problemas con los corporativos. Por otro lado, la venta de los medicamentos para los pacientes es difícil. A veces es el terreno del especialista, pero lo que sí sabemos es que la aparición de los genéricos disminuye hasta un 90% del costo. Entonces, es importante la sobreregulación de los medicamentos y todo lo que escuchan, porque el paciente se racionaliza en lo que debería de recibir. Para mejorar el proyecto de la terapia individualizado, y que lo hace el Instituto de Cancerología y muchos de nosotros estamos detrás de ello, es que se requiere un banco de tumores para poder hacer la terapia personalizada. Ahora, es muy difícil porque la calidad a veces de la muestra no es buena, porque es difícil obtener tejidos en los hospitales de cada uno de los individuos y dar aceptaciones, porque tiene que ser algo multiinstitucional y regional
tiene que haber ciertos métodos muy rígidos y así tendremos con este banco un mayor acceso para la investigación en la terapia individualizada. Este es un popurrí que me permití elaborar con todos los productos biológicos nuevos que los oncólogos, después de todos los agentes conocidos, contamos. Entonces, son agentes novedosos con nuevas estrategias en la aplicación y en la investigación. Estos de vanguardia que ustedes ven acá, obtenidos este año, es la lista prioritaria de los que más se venden y los que más dominan el mercado. Caminando de la mano con ustedes, los invito a ver en la columna intermedia para qué funcionan y cuáles son. Uno de los más comunes, debo de decir el número 11, pero el número 1 no lo puse porque es la lista de todos los medicamentos. Y si yo les preguntara a alguno de ustedes cuál se imaginan que es el medicamento más común, número 1, digo, no voy a hacer un consenso, pero déjenme decirles el secreto. El número 1 son medicamentos psiquiátricos. El primero es Abilify, si ustedes lo conocen, y aquí vemos en el número 11, el primero, el Rituximab, que es un tratamiento para el linfoma. Dentro del segundo y más común para el cáncer es el antiangiogénico, el Bevacizumab, y después vienen los medicamentos que ustedes ven a continuación. Me pareció algo curioso, interesante, porque son los que dominan el mercado en la oncología. Debo de decirles que no solo vine a experimentar algo positivo, sino a transmitirles que tienen efectos secundarios. Que este tratamiento, aunque parece fácil por ser individualizado y diseñado a la persona, tienen efectos secundarios igual, más o diferentes que los agentes citotóxicos. Quiero no leerles cada una de la lista, pero detenerme en 3, 4 muy importantes. Del lado derecho, ustedes ven en el tercer renglón fatiga. Es impresionante, inclusive tomando tratamientos orales y pastillas en terapias biológicas, por ejemplo, el cansancio que experimentan los pacientes. Por otro lado, vean que inclusive hay un rubro de suicidio porque se siente la gente mal y produce efectos secundarios. Entonces, en resumen, sí tienen muchos efectos secundarios y no es prescribir solo un nuevo medicamento, es poder vigilar, hacer una buena medicina interna y cuidar a los pacientes. A ver, ¿cómo hemos evolucionado? Solo así no. Hay sistemas y aplicaciones nuevos, hay terapias virales, hay estudios fase 1 y 2 nuevos, hay terapias genéticas y terapias epigenéticas novedosas. Entonces, dentro de esto debo de decirles que es un terreno biológico, molecular y genético interesantísimo en el que estamos viviendo ahora. Esto parece un poco complicado, pero déjenme enseñarles, si ustedes ven, en la parte superior son varios de los países que rigen los medicamentos que después son aprobadas y pasan a nosotros. Entonces acá está Estados Unidos en el centro, Europa y Canadá, y el porcentaje por color que cada uno de estos países participa en los medicamentos que llegamos nosotros a tener acceso. En Europa son estrictos y me interesó mucho y se los quiero presentar. Entonces, ellos simplifican y analizan los efectos favorables, los efectos desfavorables, la incertidumbre, porque a lo mejor no está muy claro de los efectos favorables y desfavorables, y hacen columnas y así califican. Lo digo y lo transmito para los que somos rígidos en la elaboración y la identificación de un medicamento que me pareció muy interesante, y esto es la forma como elaboran
y aceptan la farmacovigilancia de los medicamentos en Europa. Este es un término que cuando preparaba mi plática me pareció interesante y lo voy a transmitir, porque si ustedes escucharon las noticias ayer, la COFEPRIS, así como produce la farmacovigilancia de todos los nuevos medicamentos y nos ha ayudado a los genéricos, también tiene vigilancia especial en el fármaco huérfano. ¿Qué quiere decir un fármaco huérfano? Son agentes desarrollados para tratamientos de condiciones médicas raras, que se llaman enfermedad huérfana. Esos son un poco más fáciles de obtener su aprobación en su comercialización y esto da ciertos incentivos financieros y además tiene periodos más largos en la exclusividad para desarrollar los fármacos. Intervienen en la política del país y nos conducen a avances médicos importantes. Para todo esto es una de las listas actualizadas de todos los medicamentos en oncología y algunos tienen señalización que ustedes ven en color verde, que son medicamentos huérfanos, así considerados, y que contribuyen tanto en la comercialización como en el aspecto mismo político y de aceptación. Yo lo que menos tengo es de política, pero es importante mencionarles que en el aspecto médico esto también es importante. Entonces vean ustedes todas estas listas que son todos nuestros armamentos día con día en el tratamiento de nuestras pacientes. Todos esos son. En la Comisión, dentro de todo, de Europa, si ustedes ven el crecimiento de estos medicamentos huérfanos del 2002 al 2012, ven básicamente en estas columnas el número de medicamentos huérfanos internacionales. Pero, ¿qué nos aporta esto? Esto es en relación a los medicamentos huérfanos de cada uno de los aparatos y sistemas. Y en el naranjita más claro que ustedes ven es todos los oncológicos que aporta Europa y otros lados aceptados como medicamentos huérfanos. Entonces, la problemática para que yo encuentre un objetivo molecular, debo de decirles que es difícil, no es fácil encontrar un blanco relevante para poder actuar en un tumor. La mayor parte de los tumores son heterogéneos y los genes sobreexpresados solo es un conjunto de células, no únicamente a veces es un blanco molecular. Entonces, tenemos que encontrar mutaciones y claves especiales para encontrar esos blancos para bloquear y para hacer el candado o dirigir la bala. Entonces, en el presidente, creo que actual, Murray Markman, del Cancer Center of America, Treatment of America, es una de las gentes que ideó este concepto que me parece importante. ¿Por qué es la terapia individualizada? Porque ni son unos, ni son todos, ni son iguales. Entonces, si ustedes ven en esta gráfica, no todos van a tener el mismo pronóstico, no todos tienen la misma expresión, no todos tienen las mutaciones y no todos los tumores son iguales. Y esa es la parte más importante. No hay un cáncer, no hay 10 cánceres, no hay 100. Hay miles y miles de genes y por lo tanto se obtendrán diferentes respuestas. Entonces la clave no es tan sencilla. En el MD Anderson, un buen amigo, gran investigador, se preocupó en el cáncer de mama. ¿Qué pasa con los blancos moleculares que les vengo a platicar y que ustedes van a escuchar en la mañana? Fíjense nada más. Esta es una publicación relativamente reciente. Y entonces él encontró que en 20 años había casi 1000 publicaciones de relevancia clínica para blancos moleculares. 4 de ellos tenían utilidad clínica, todos referidos en su mayor parte a los receptores hormonales, al HER2 y a un estudio molecular genético del Oncotype DX.
¿Por qué el fracaso de esto es tan alto? Porque no todos los marcadores son validados, porque de alguna forma los especímenes no son manejados. Entonces, lo que les quiero decir es que sin duda este es una subpoblación y especialidad diferente. Este es un ejemplo de un nuevo marcador molecular que puede ayudar su bloqueo a varios tumores. Como ustedes ven, estos dos, y me faltó las leucemias y los linfomas. Entonces, es un campo de investigación que están muchas gentes invitados y mucho por hacer. Entonces, ¿cuáles son las realidades emergentes de todos los que he venido a platicar? El crecimiento rápido del cáncer, la gente vive más, desarrollamos o por lo menos se diagnostica más cáncer en edad joven, que produce mayores discapacidades, hay mayor exposición a riesgos ambientales y ocupacionales, hay limitación en el acceso a terapias efectivas, no todos de acceso personal, y de alguna forma el salario y la obtención de los medicamentos para las drogas contra el cáncer y en países de desarrollo cada vez es más difícil. Entonces, tenemos muchos conflictos y se ha creado entonces la obtención que nos ha ayudado la COFEPRIS y en otros países en desarrollo, la obtención y licenciar patentes. Y como ustedes vieron en una diapositiva, esto disminuye de un 60 a un 90% el acceso de medicamentos. Y en México, una forma de resolver que el paciente no tenga facilidad o por lo menos el acceso es el seguro popular. El seguro popular cubre a varias neoplasias, sin embargo, en junta de las realmente de hace unos días en el Consejo, en el Instituto de Cancerología, veíamos la problemática que si el Seguro Popular cubre el cáncer de mama y el cáncer de cérvix, al lado en la sala de espera está un paciente con cáncer de pulmón que es el que más mata a gente y no tiene cobertura y no puede ser tratado. Entonces yo creo que en una forma inteligente y felicitando al Gobierno Nacional hay que planificar el seguro popular y la ayuda a nuestros pacientes con expertos y una serie de visiones futuristas. Entonces, ¿qué hace la India? Bueno, la India, si ustedes ven, empieza a hacer sus medicamentos en casa y aquí es un ejemplo de un medicamento que trata leucemias y que trata un tipo de sarcoma en el cual, o más que todo un GIST, que es un tumor generalmente del tubo digestivo diferente, y entonces medicamentos que podían costar en Estados Unidos precios exorbitantes cuestan mucho menos. Y aquí ven en un momento dado lo que hizo un país y lo que nosotros estamos haciendo. Ya que tengo aquí las autoridades, quiero terminar con esta innovación, la invitación que me hicieron favor de dar, la cual yo realmente estoy muy agradecido, es que proponerle a la señora Galindo, al doctor Guízar, al doctor Ochoa, que no está acá, a la doctora Cisneros y al presidente de la Sociedad de Oncología Nacional, la formación de un comité nacional sobre el estudio blanco molecular y terapia individualizada del cáncer, con un apoyo y reconocimiento gubernamental, ejecutivo y de la Secretaría de Salud, coordinada por las diferentes academias y asociaciones mencionadas, asesorados por el Cancer Treatment Center of America, y que participáramos expertos, instituciones, sociedades y consejos con un objetivo primordial de facilitar, capacitar y aprobar blancos moleculares y crear un registro nacional y facilitar el acceso a nuestros pacientes. Esta es la historia de 1995, cuando se pudo determinar que del laboratorio hay que aplicarlo a la cama del paciente. Estos son las gentes a mano derecha que tratan los
estudios proteómicos y que se dieron cuenta que solos, porque eran enemigos, ahora son amigos, solos nadie podemos. Y esto es mi solicitud, mi agradecimiento y mi final. Si tu objetivo es progresar un año, siembra trigo, a 10 años siembra árboles y por 100 años hay que educar y estamos juntos. Muchas gracias. Doctora Gerson, muchas felicidades por esta brillante exposición. Les quiero decir que yo como coordinadora del curso veía que el tiempo se nos iba, pero ante la calidad de esta presentación no podía suspender y decirle que ya el tiempo se había acabado. Mil gracias, doctora, y claro que vamos a tomar su punto de vista de su petición para poderlo ver ante la Secretaría de Salud. Tenemos que hacerlo como una prioridad. Definitivamente. Bueno, a continuación tengo el gusto de presentarles al doctor Jorge Martínez Cedillo. Él es médico cirujano de la Unidad de Medicina Interna y del Hospital de Oncología Médica del Instituto Nacional de Cancerología. Él se formó en la UNAM como médico, su especialidad en el Instituto Nacional de Cancerología. Es ex jefe del Departamento de Oncología Médica, también del Instituto Nacional de Cancerología, y actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología. El doctor va a hablar sobre algo muy importante en nuestro momento, que es rompiendo paradigmas del cáncer de próstata. Todos sabemos la prioridad que es el cáncer de próstata. Hay más de 5,000 defunciones al año por cáncer de próstata y necesitamos ver primero la prevención, la detección temprana y, claro, este tratamiento.